Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí grabando un podcast más de Las Hijas de la Malinche y estamos en nuestra 10ª temporada. La verdad es que todas las mujeres que tenemos en esta temporada son realmente increíbles, cada una contando historias que hacen y que han venido forjando por varios años y hoy no es la excepción. Y la verdad es que estoy muy contenta porque la invitada de hoy es la segunda vez que nos visita, entonces me da mucho gusto porque su proyecto sigue creciendo y es un proyecto que acompaña a muchas mujeres en esta ilusión de ser mamá, pero de pronto tener muchas dudas. Entonces, muy agradecida porque está de nueva cuenta con nosotros la doctora Nubia Saide Cruz Guarneros. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes y pues de platicarles todo esto, ¿no? De qué se trata, cómo ha transcurrido y bueno, mucho que platicar hoy. Así es. Efectivamente, bueno, pues en su primera visita creo que estaban como empezando, como también descubriendo esta necesidad, pero hoy cada vez más hay un interés por parte también de las que son mamás de saber cómo vivir este proceso. Y tu proyecto está muy enfocado a la lactancia materna, que me parece que es un tema por demás importante porque ya antes de que empezáramos a grabar, pues nos estaba diciendo como todo lo que representa que un bebé o la gran diferencia que un bebé pueda ser amamantado o no pueda ser amamantado, ¿no? Pero de verdad que vale la pena, ahorita nos va a platicar. Y Lactamat, que es tu marca con la que ahora estás trabajando, ¿en qué momento, digo, ya nos platicaste en aquella primera ocasión, pues tu formación como médico, que ahorita les voy a leer un poquito de lo que ella es, pero ¿por qué enfocarte a la lactancia? Ok, pues mira, yo cuando estudié medicina aprendes muchas áreas y te quieres enfocar como en lo que ves más común, ¿no? Pero así lo fui trabajando durante varios años, médico general, atendiendo a muchos pacientes, pero resulta que cuando me convertí en mamá, empecé pues yo dije, soy médico, voy a ser mamá, ¿cuál es el problema, no? Tengo la teoría. Claro, tienes todas las herramientas, ¿no? Sí, Conozco claro. el cuerpo humano, entonces... Sí. Okay. Totalmente así fue. Y cuando nace mi bebé, pues me dicen, pégate a tu bebé, pégatelo al pecho. Empezamos todo este trámite de la lactancia y yo dije, ¿qué está pasando, no? Porque empecé como no me acomodaba, no sabía cómo hacerlo, lo dejé dormir muchas horas y pues fue complicado, ¿no? Entonces empecé a tener grietas, dolor, complicaciones, bueno, varias cosas, ¿no? Sí. Y me di cuenta en ese momento que no sabía nada de lactancia, ¿no? O sea, que esa parte como que no... Que muy médica, pero... Exacto, no tenía en aquel momento tanto auge. Actualmente ya se le empieza a dar en las escuelas más importancia y ya salen con más información los estudiantes, pero... dije, no, algo tengo que hacer, ¿no? Primero, pues yo estaba en ese proceso de angustia, de dolor, de toda la etapa de bioquímica, sorpresa, pero... posparto, todo, ¿no? Y entonces empecé a buscar información para ayudarme, ¿no? O sea, dije, a ver, ¿cómo le hago? Veo videos, hago esto y el otro. La cosa es que pasé varias semanas con dolor hasta que lo fui logrando, ¿no? Y entonces descubrí
que existían las asesoras de lactancia, que existía un proceso para aprender toda esta etapa, para prepararte antes de que llegara tu bebé. Y dije, tengo que empezar a formarme, ¿no? Y entonces, como mi hijo nació en la pandemia, pues afortunadamente tuve como el espacio de sentarme a estudiar y a formarme y a certificarme y todo, ¿no? Y pues el objetivo, dije, ok, ya estoy en el área de la salud, pero quiero enfocarme justo a ayudar a las mamás. Dije, si yo soy del área de la salud y no lo logré a la primera, pues quien no tiene absolutamente nada que ver con la salud, que es mamá primeriza, Sí. que ni en cuenta con la lactancia, porque antes de que seas mamá, pues ni siquiera tienes idea, ¿no? Entonces dije, no, algo tenemos que hacer. Sí. Y entonces ahí empezó esta idea de apoyar a las mamás, de acompañarlas, y pues desde ese tiempo para acá yo no he dejado de formarme en diferentes temas de la lactancia, porque además es un mundo totalmente que no tenía ni idea, ¿no? Sí. Hoy sé que creo que no voy a dejar de estudiar nunca porque siempre hay cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Sí. Pero bueno, para poner en contexto, obviamente para las que no son mamás y no han tenido la posibilidad de dar leche, yo sí quiero poner en contexto, porque efectivamente cuando tú hablas de dolor es porque de verdad hay un dolor inmenso. O sea, yo también recuerdo que las primeras veces que yo empecé a dar, como nosotros decimos, chicha al bebé, sí. O sea, tú dices, ay, pues sí, pero llega un momento en que dices, esto no puede ser. O sea, ¿por qué hay tanto dolor? Bueno, yo solamente tuve una hija, yo no sé si pasa en el segundo o en el tercero, pero esta primera sensación de dolor que a veces hasta te sangra, o sea, dices, ¿qué es ¿Qué esto? está pasando? O sea, sí. ¿por qué pasa este proceso? Bueno, obviamente digo, pues no es nada sencillo, primero tener un bebé, claro. Y luego que tú le puedas generar un alimento tan básico, tan lleno de nutrientes, o sea, todo esto que genera nuestro maravilloso cuerpo. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué este dolor tan grande? Fíjate que lo que dices es verdad, el cuerpo humano es maravilloso, es impresionante a veces que dices, ¿cómo estoy dándole vida a un ser humano? Y además lo estoy alimentando y haciéndole unos cachetes preciosos, ¿no? Entonces, justo este dolor que sucede en muchas mamás, porque si hay algunas que dicen, yo no pasé ningún problema, no me dolió nada. O sea, hay algunas que no. Claro, y esto es principalmente para todas las que nos ven. La lactancia materna no debería doler. ¿Qué pasa? Que no sabemos cómo hacerlo. Ok. Entonces, si haces algo de manera equivocada, te va a salir mal, ¿no? Necesitas saber un poquito de teoría por lo menos para que puedas lograrlo sin ningún problema. Entonces, aquí está como la importancia de la información antes del embarazo. Porque el dolor se genera precisamente por tener un mal agarre del pezón. O sea, que bebé no abra bien la boquita, no haga un agarre profundo y entonces solamente agarra el pezón, empieza a jalarlo y genera una grieta 2 segundos después, porque el pezón va a estar frotando totalmente en el paladar duro. Si tú tocas tu paladar, el primero que sientes es duro, pero si llevas tu lengua un poquito más atrás, es un paladar más blandito. Ajá, sí, hasta ahí tiene que llegar el pezón para que no genere una grieta. Entonces, o sea que la culpable es mi hija. Ya tengo aquí un culpable. Sí, siempre hay que buscar un culpable. Entonces, pues sí, definitivamente aquí, si las mamás ya tienen una teoría previa, eso les puede ayudar mucho. Y aunque hay muchas mamás que también veo en el momento de que nace su bebé y me dicen, ayúdame por favor, ¿no? Porque ya están con el dolor. Mejoramos el agarre, les enseño cómo hacerlo y entonces dicen, ay, no me dolió nada, a pesar de que tienen la grieta, como bebé logra hacer ese agarre y la grieta se queda al fondo, ya no lo rozas, ya no frota ni nada y así después de que está en el llanto, a ver, tranquila, acomódate, posición, bebé, agarre, todo, les voy explicando y entonces hace el bebé un agarre correcto y dicen,
no me duele nada, ¿no? Y es bien bonito como de un momento a otro dices, ya no me Cambia. duele, ¿no? Porque sí se modifica. Y entonces, pues sí, el primer mito que tenemos que derribar es que la lactancia no debe doler. Ok. Solamente hay que tener un correcto agarre. Ok, y eso, bueno, obviamente, pues tú le tienes que también ayudar al bebé, porque pues digo, si uno no sabe que ya tiene cuántos años, Sí. pues menos del bebé, o no sé, o sea. Pues fíjate que la lactancia materna es un proceso fisiológico, pero amamantar es un proceso aprendido. Entonces, cuando tú tienes a tu bebé, hay algo que se llama la hora dorada, que es la primera hora que después de que nace tu bebé, después de que sale de tu útero, te pueden pasar directamente a tu bebé al pecho, y si haces un contacto piel con piel, precisamente el cuerpo humano, te decía, es maravilloso porque el hecho de que las areolas se pongan tan oscuras, por ejemplo, es una señal, ¿no? Bebé no ve bien cuando nace, y entonces si tú te lo pones aquí en el pecho y bebé voltea, mueve la cabecita, ve una mancha, ve el pezón, la areola, pero también hay unas glandulitas alrededor que secretan un líquido que huele como al líquido amniótico, y eso hace que con sus sentidos se dirija hacia las mamas. Y bebé, por cuestión fisiológica, tiene la capacidad de empezar a reptar, a moverse así como lentamente, y esto puede pasar en la primera hora. Se empieza a mover lentamente hasta que llega a la zona, y entonces tú ya lo apoyas, ¿no? Y justo esto es lo que hago en los acompañamientos con las mamás que acaba de nacer su bebé, ¿no? Dentro del quirófano o de la sala de parto, acompaño a las mamás para lograr ese agarre principal, y entonces eso nos da todavía una palomita más para poder tener una lactancia exitosa, ¿no? Porque ahí se hace esa conexión de la saliva del bebé con el cuerpo de la mamá, y empieza a hacer una revolución bioquímica entre mamá y bebé para que se empiece a producir toda la leche materna. Fíjate que yo una de las imágenes que tengo, pero muy, muy presente de todo el proceso de mi parto, es justo esa imagen. O sea, después de que ya se llevan a la bebé y después que me la regresan, que no fue mucho tiempo, o sea, fue impresionante cuando a mí me la ponen y lo primero que ella hace es agarrarme así. Esto es mío. Sí, o sea, de su boquita y yo estaba impresionada porque dije, ¿cómo es posible es un instinto, que llegue directamente a buscar comida? O sea, porque además me acuerdo que casi se ahogaba y pues yo afortunadamente tenía mucha leche, pero de verdad para mí es una de las imágenes que la tengo muy presente. Claro. O sea, hay otras, pero esa en específico es justo esto, ¿no? De que tú ves en ese momento y dices, ¿qué es esto? Sí. ¿No? O sea, es una magia, no, o sea, no, es indescriptible narrarlo, pero yo creo que es de los momentos más sublimes que vivimos como mamás, ¿no? Sí, el que veas ese contacto que tienes a la primera. Exacto. Y que ni siquiera le estás diciendo, mira, por acá, sino, no, o sea, yo me sorprendí porque dije, wow, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy experimentando, no? Y justo quien tiene que aprender es la mamá. Bebé trae el instinto totalmente, ¿no? Claro. Y cuando les enseño el agarre, o sea, acomodamos a bebé en una posición, hay diferentes formas de acomodarlo, pero digamos que en la clásica, ¿no? Acomodas a bebé, y si tú le ofreces el pecho, el pezón hacia su naricita, no directamente a la boca, hacia su naricita, bebé por instinto hace esto, porque huele y quiere comer. Entonces tiene la suficiente fuerza en su cuello para poder abrir la boquita y engancharse, y esos pasos son los que van ayudando al agarre correcto. Pero bebé trae el instinto de hacer eso, pero mamá quiere introducir el pezón así como Dios le da a entender, ahí tenemos ese cortocircuito, y eso es lo que genera de pronto los malos agarres, ¿no? Y claro. El dolor. Ahora, una vez que tú empiezas a partir de tu experiencia, ¿qué fuiste encontrando en tu propio aprendizaje? Pues mira, tener un bebé es una revolución, ¿no? Tú lo sabes. Entonces, desde que tú entras al quirófano o a la sala de parto siendo, en mi caso, entré siendo nubia, y
salí siendo la mamá de, ¿no? O sea, ya Sí, desde sí. ahí ya eres otra persona. Sí, sí, Incluso, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy, muy claro cuando llegamos del hospital a casa, te digo que era pandemia, y estaban poquitos de mi familia esperándonos en la puerta, todos con cubrebocas, ¿no? Así, yo bajo con, así tapadita y todo, bajan a mi bebé, entramos y todos, ¡ay, el bebé!, ¿no? Y se van todos a la sala y yo me siento en la silla así de me estoy muriendo de hambre en la mesa y pues desde ahí empieza, toda la atención fue a bebé, ¿no? Claro. Y tengo una tía maravillosa que es un ángel, que ella me dijo, ya está listo tu caldito de pollo, ¿no? Ah. Y me senté a comer, me sirvió, ella no fue a ver a mi bebé en ese momento, me alimentó primero y después fue a ver a mi bebé. Y esas cosas que dices, guau, Sí. ¿no? Que no todas lo pasan. Claro. Porque ahí se queda la mamá así como de con el dolor y todo. Sí, Y no lo notas tanto en ese Ujú. momento porque tú también traes como toda esta emoción. Claro. Y aparte, también vives un proceso de duelo, de dejar de ser la mujer que eras antes y ahora eres una nueva persona que te decía... Oye, pero este proceso de duelo del que tú me hablas, yo creo que muchas ni siquiera lo vivimos o lo... ¿Cuál podría ser la palabra? Lo notas. Claro, exacto. O Sí. sea, no lo notas. Porque todas lo vivimos. O sea, bioquímicamente, o sea, realmente bioquímicamente está pasando una revolución en tu cabeza. Si durante el embarazo En tu pasa... cabeza, en tu cuerpo, en todo. Exacto. Pero si durante el embarazo tú ves cambios, ¿no? Que de pronto se te olvidan las cosas o que el cansancio, o sea, sí hay cambios que se notan, ¿no? Que dices, ay, esto no me pasaba, o incluso cambia la agudeza visual, o sea, cambian cosas. Esto es porque el cuerpo se va preparando para que cuando tengas una cría, les decía, somos mamíferas, entonces tú tienes a tu cría y tienes que estar alerta 100%, ¿no? Incluso el sueño cambia porque ya no te duermes así profundamente como cuando eres adolescente Sí, y sí. te tiran la puerta y no despiertas, ¿no? Sí, sí. Aquí... Ahora, ¿cuál ruidito y dices, Exacto. algo está pasando, no está ¿no? respirando, ¿no? Le pones el espejito así Sí, de que a sí, ver si sí, respira. sí. Entonces te está preparando durante el embarazo y al inicio del posparto, te está preparando para todo este proceso. Y sí se vive una etapa de duelo, incluso después del parto hay una etapa que se llama baby blues, que es toda esta parte de como una tristeza, una sensación de que no estás al 100, ¿no? Que es como la antesala de la Ajá. depresión postparto si no lo atendemos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, todas sí pasamos por esa etapa, unas más, otras menos, pero sí es bioquímicamente normal que todas vivamos esto, ¿no? O que te ves al espejo y dices, esta no soy yo, ¿no? O sea, primero nace tu bebé y ya tienes aquí la flacidez para empezar, ¿no? La pancita, Sí, dices, pues sí. sí, ya nació, ¿no? ¿Y ahora qué? Ajá, exacto. Entonces, y te empiezas a ver con el pecho más grande, los cambios en general. Y además que si estás empezando a amamantar, pues ya tienes alguna molestia. A lo mejor siempre a todas mis pacientes les digo, no solamente es la lactancia, es que tienes un recién nacido en casa, ¿no? O sea, no sabes cuántas veces tiene que hacer del baño, no sabes si se quejó porque le duele la pancita o porque nada más despertó. O sea, hay una revolución ahí también. Entonces sí vas pasando por procesos complicados que te tienes que ir adaptando, ¿no? Y esto es lo que sucede en la mayoría de las mujeres. Okay. Cuando nace tu bebé, pues ya la etapa o tu vida cambia totalmente. Cuando tú te das cuenta que de manera personal hay una necesidad de conocer más cómo, ¿no? Cómo amamantar, cómo incluso, pues también atenderlo, ¿no? Porque un tema es amamantarlo también, pero seguramente hay otros contextos que tú los conoces más que yo. Pero cuando tú ves esta necesidad, por supuesto que hay un nicho de oportunidad también para que tú puedas ayudar a otras mujeres, ¿no? ¿Qué te empezaste a encontrar en este primer camino que tú decidiste enfocarte como a apoyar a mujeres que estén lactando? Pues lo primero que me encontré es lo normal que es que sufras en la lactancia. Entonces dije, no, esto no tendría que pasar,
porque sí hay No tendría que manera de ser normal. modificarlo. Ujú. Entonces, fíjate que en el área de la salud, algo que sucede mucho es que estamos acostumbrados a la medicina asistencial, o sea, que ya traigo algo y voy a consulta, cúrenme por favor, ¿no? O sea, Quítame el necesitas, dolor. ya requieres un tratamiento sí o sí. Ujú. Pero la parte preventiva, eso nos cambiaría la vida a todos, en todos los Ok. sentidos de salud. Ok. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora que estamos en este mes de octubre, que hablamos acerca del cáncer de mama, ¿no? Dices, Ujú. hay cirugías, hay el hospital de oncología y todo esto. Ah, pero si nos autoexploramos, ¿qué diferencia, no? Porque no tendríamos que llegar al hospital, sino que tienes que atenderte antes o en etapas Ujú. tempranas. Entonces, todas las enfermedades, si lo previenes, no tenemos que ni siquiera gastar tanto en tratamientos. Lo Ujú. mismo en la lactancia. Si nosotros hacemos todo este proceso preventivo para evitar los dolores, incluso haciendo, digamos, a un lado el dolor, hay muchas lactancias que se suspenden a los 3 meses, más o menos, ¿no? Ese es como un porcentaje altísimo de que a los 3 meses ya las lactancias se suspenden porque ahí hay una etapa, un brote, una etapa que se llama brote de crecimiento. Y aquí aparentemente la mamá pensaría que ya tiene menos leche, que no llena bebé, que ya la rechaza, pero solamente es un periodo de unos días. Y si tú lo sabes, dices, ok, necesito paciencia, necesito saber cómo acomodarme mejor para que pasemos este brote y continuamos la lactancia sin ningún problema. Ok. Entonces, Ujú. hay mucha información que nos puede ir sacando de muchas dudas, ¿no? O que Ujú. la mamá está lactando un año y se la vive comiendo frijoles y arroz todo el tiempo, ¿no? Porque no come lácteos, no come lechuga porque la inflama, no come no sé qué, mil cosas, porque eso se les recomienda, ¿no? Para que no Ujú. le haga daño a bebé, todo esto, y no es real, ¿no? Porque si tú sabes toda esa información, ya sabes que puedes comer absolutamente de todo, solamente ir observando a tu bebé y principalmente con los lácteos, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. pudiera haber ahí alguna condición, pero en general puedes comer de todo. Obviamente Mm. con una alimentación balanceada. Siempre les digo, no te vas a pasar comiendo queso 5 días seguidos, ¿no? O sea, Ok. siempre es como el balance. Ujú, ujú. Entonces, hay mucha, mucha información que sí les voy compartiendo durante este acompañamiento que hace que esas dudas se vayan dispersando y entonces vayan viviendo una lactancia mucho más segura, más empoderadas. Los papás, incluso cuando la mayoría de veces iban acompañados en pareja o con su persona de apoyo, ¿no? Ujú. Entonces eso hace que sea más sencillo porque a veces, por ejemplo, hay una mamá soltera que va acompañada a la asesoría con su mamá. Ujú. Y entonces las mamás obviamente traen otra ideología de la lactancia. Claro. Y entonces ahí es mi momento, ¿no? Donde digo, los mitos son estos y estos y estos, y entonces vamos resolviéndole o les voy explicando a la mamá precisamente o la abuelita por qué. No nada más es de no se hace y ya, sino que Claro. todo tiene una razón Ok. científica Ok. para no evitar que algún alimento o algún otro mito que exista, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. esto es lo que va aportando la información para que las mamás estén listas para que puedan vivir su lactancia sin tanto estrés, sin tantas dudas, sin tanta angustia. Ahora, yo creo que lo más importante, doctora, es que justamente puedan tener como esta asesoría de gente que esté preparada y en ese sentido a mí me gustaría ahora sí mencionar como tu formación, porque también creo que esa confianza, ¿no? De Claro. saber que obviamente eres una mujer preparada, que tienes ya un camino recorrido en esta área, ¿no? Entonces, si me permites, pues Claro. justamente tú eres egresada, médica cirujana y partera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Regional Tehuacán, desde 2015. Asesora en lactancia materna, certificada y recertificada por Edulacta España desde el 2020, especialista en anquiloglosia, que es lo que te decía que qué significaba, y ahora explícanos qué es, ¿no? Ok. Y dice también lactancia materna y pediatría por la Asociación Pro Lactancia Materna AC, educación perinatal,
curso avanzado de apoyo a la lactancia materna, diplomado en administración de los servicios de salud. Actualmente estás cursando el máster en gestión de donación y bancos de leche materna por Prolactar en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, España. Fundadora de LactaMac, Centro de Lactancia Materna y Atención Integral, un espacio enfocado a la salud de las familias, que viene también, como aquí quiero que ahorita también me platiques de esto, que pues vas acompañado desde el embarazo, ¿no? Y también actualmente eres miembro activo y representante estatal de la Fundación Mexicana de Lactancia Humana AC. Ha sido ponente en diferentes empresas e instituciones compartiendo temas de salud, bienestar y maternidad. Se desempeña como supervisora médica del Departamento de Atención Médica Integral de OPD Salud de Tlaxcala, creadora de contenido en Instagram, Facebook y TikTok, promoviendo la lactancia materna y salud con el fin de fomentar hijos sanos y maternidades y paternidades informadas. Ahora, con toda esta información, ¿quién puede recurrir a ti y a partir de cuándo puede ser como una opción para que puedan saber cómo les puedes acompañar? Ok. Bueno, pues principalmente como médico puedo atender a las familias en general con enfermedades recurrentes, habituales, enfermedades crónicas, la atención del niño sano, esto es muy importante, ¿no? Llevar un seguimiento con el niño sano, atención de embarazadas, enfermedades respiratorias, digestivas, pero en el área de la lactancia, las mamás, incluso las mujeres que se quieren embarazar, que son primerizas o que ya tienen un hijo y dicen, quiero embarazarme otra vez, pueden acudir conmigo a consulta para que pueda explicarles cómo puede iniciar ese proceso, porque desde el principio va a haber cambios, ¿no? Entonces, el vivir un embarazo donde sabes qué es lo que va pasando es bien bonito, ¿no? Porque de pronto, pues como no tenemos tanta idea de qué sucede, desde ahí empiezan todas estas dudas. Entonces, yo les puedo llevar su control prenatal y trabajo de la mano con una ginecóloga donde si veo alguna paciente que tiene alguna contraindicación, alguna complicación, alguna patología ya más avanzada, entonces se las puedo enviar a ella para que lleve igual su control prenatal. Y a partir de la semana 28, que ya está un poquito más al final del embarazo, que es ya el tercer trimestre, las mamás o las familias pueden acudir a esta consulta o estos talleres de lactancia para embarazadas, ¿no? Desde que esta etapa donde hay que saber qué significa calostro, cómo te vas a acomodar, o sea, hay muchas cosas de qué tamaño es el estómago de bebé, hay toda esa información que cuando tú llegues al embarazo, al parto, perdón, te va a dar mucha calma y vas a decir, ok, no sé cómo hacerlo aún, pero ya tengo la teoría ahora sí real, y entonces ahí es el momento donde yo las puedo acompañar justo cuando inicia su trabajo de parto, acompañarlas en la sala de parto y en el quirófano, según sea el caso, para que podamos lograr esa hora dorada e incluso realizar esta parte de papá canguro, donde ya tuvieron el contacto piel con piel mamá y bebé, y también si dejan entrar a papá está descubierto con una bata abierta de enfrente, se pega bebé al pecho y tienen esta conexión, ¿no? Donde es un momento mágico también para el papá, claro, porque pues se genera este vínculo también, ¿no? Y es una experiencia muy bonita para ambos. Y de ahí yo las acompaño hasta salir de la sala de partos y establecer bien el agarre, que esté cómoda, me quedo ahí un rato con ellas, les paso visita al siguiente día y vamos viendo cómo evolucionan, ¿no? Y a partir de ahí las voy acompañando en dudas, en cosas que van saliendo sobre la marcha, ¿no? Y ya vamos teniendo un seguimiento periódico donde yo veo bebés que nacen de 200-300 y cuando los vuelvo a ver ya pesan 5 kilos y con unos cachetes brillantes preciosos de lactancia, ¿no? Entonces, ese es el proceso que yo realizo con las mamás y la verdad es que pues también se quedan muy contentas, ¿no? Y hay casos de todo, ¿no? Hay quienes a la primera lo logran sin ningún problema
y hay otras que les cuesta un poco más de trabajo y vamos haciendo diferentes prácticas o diferentes planes, ¿no? De alimentación, de extracción, dependiendo, porque ya que establecieron su periodo de lactancia, muchas van a regresar a trabajar. Entonces, ese es otro miedo, ¿no? Que dices, chin, ya lo logré y ahora ya me voy a trabajar, ¿no? Ya le voy a suspender la lactancia. Okay. Pues no, podemos hacer un banco de leche. Entonces, ese es otro de los talleres que imparto, que es banco de leche y vuelta al trabajo. Y entonces ahí aprenderán cómo extraerse, la medida del extractor, un plan de extracciones cada qué tiempo, ¿no? En qué momento es ideal, cómo mantener la producción, cómo la conservación, la descongelación, cómo darle la lechita a bebé. O sea, es también todo un mundo de información que precisamente por eso se los voy dando por partes, ¿no? Porque si yo les lleno de toda la información en una misma cita, pues se hacen bolas, ¿no? Entonces, por eso vamos paso a paso y de ahí vamos que con la alimentación complementaria, cómo podérselas iniciar, ¿no? Y hasta el proceso también de destete. Okay. Y lo de la anquiloglosia también es cuando tienen una restricción oral, que esa es de pronto una de las trabas que hacen que la lactancia de pronto se nos complique un poquito, pero se soluciona y asunto arreglado, ¿no? Porque la anquiloglosia es la restricción de la lengua por el frenillo lingual como tal, la telita o la membrana que tenemos abajo de la lengua, en algunos bebés es muy cortita. Entonces, cuando toman el pecho, la lengua tiene la capacidad de tener un movimiento ondulatorio, ¿no? Entonces, está el pecho, está haciendo este movimiento y es lo que ayuda a hacer la extracción. Pero si la lengua está aquí abajo, detenida o retraída, entonces, aunque quiera hacer ese movimiento ondulatorio, bebé va a estar teniendo este jalón y se rompe el sellado de la succión. Y eso dificulta no solo en la lactancia. Actualmente ya se diagnostica, ¿no? Porque antes era como un padecimiento que ni se conocía, ¿no? Hace muchos años. No estaba identificado. Exacto. Pero hoy ya se hace este diagnóstico porque se ha demostrado que genera desde la restricción o la complicación en la lactancia materna, pero también dificultad en la masticación, en el habla, en la deglución, incluso problemas digestivos porque la lengua se mueve distinto, en la forma de la mandíbula, en el crecimiento. Entonces tiene muchas repercusiones a largo plazo y si se trata a tiempo en los primeros días de vida, se refiere con el odontopediatra o la odontopediatra, se le hace un pequeño corte de ese frenillo, se libera la lengua y entonces me los vuelve a regresar y yo los apoyo con la rehabilitación de la lengua, porque la lengua es un músculo, ¿no? Entonces, si desde el embarazo estuvo retenida, se mueve de una forma. Entonces, cuando lo liberas, la lengua como que se queda ahí sin estabilidad, ¿no? Sin fuerza. Y entonces hay que enseñar a bebé a ciertos movimientos, con succión, son algunos ejercicios donde empieza a mover la lengüita hacia un lado, hacia el otro, con algunos aditamentos para que mueva la lengüita correctamente y entonces fortalece la lengua y ya tiene puede lograr un correcto agarre. Y obviamente hay casos. Claro, hay casos. Hay muchos más casos de los que tú te puedas imaginar, ¿no? Porque te digo, incluso hay estudios donde de pronto hay como estos debates de que si se diagnostica o se sobrediagnostica o no se debería diagnosticar y todo esto, pero lo real es que se ven muchos casos actualmente porque antes no había cero, ¿no? No se diagnosticaban, entonces ahora que ya se detectan, sí hay una gran diferencia en que se libere ese frenillo, se libere esa restricción oral y bebé pueda tener una buena lactancia materna, pero además el inicio de la alimentación complementaria, por ejemplo, también cambia mucho, ¿no? Porque hay bebés que dices, no, es que no quiere comer verduras o no quiere comer tal cosa, pero lo real es que le incomoda, la textura no le favorece o no puede mover correctamente la lengüita, entonces eso es lo que empieza a suceder, pero si diagnosticamos a tiempo, pues entonces puede haber mucha diferencia. Oye, y en todo este proceso de aprendizaje
Y a mí me gustaría hacerte esta pregunta porque creo que aquí viene a rectificar un mito que de pronto tenemos de cuál es el tiempo que deberías de darle chichi a tu bebé. Claro, ¿no? Esta es la pregunta del millón. Y yo me acuerdo que en la primera entrevista a la que viniste, tú decías, yo le sigo dando pecho a mi bebé. Y yo decía, pero sí ya está muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa fisiológicamente? O sea, porque tú lo experimentaste, o sea, tú le diste, digo, no sé a qué tiempo se la quitaste, pero platícanos de esa experiencia. Bueno, pues primero, estadísticamente o científicamente ya todo está comprobado y la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Okay. 0 agua, 0 tecitos, nada. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene absolutamente todo lo que necesita bebé. Lo hidrata, tiene vitaminas, minerales, nutrientes, aminoácidos, grasas, proteínas, todo lo que necesita. Entonces, por eso es importante la libre demanda, ¿no? Tú le vas a estar dando tu lechita y con eso es más que suficiente. A partir de los 6 meses inicia la alimentación complementaria y entonces esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que mínimo la lactancia debe ser hasta los 2 años de edad. Entonces, todos estos 2 años, la leche sigue siendo, aquí rompemos otro mito, la leche sigue siendo saludable, ¿no? No hay nada de que lo común que dicen se vuelve agua, ya no le sirve para nada, ya no le des, tiene ¿no? nutrientes. Exacto, y no. La leche materna es un fluido vivo natural que tiene la capacidad de modificarse de acuerdo a las necesidades de bebé. Entonces, conforme va creciendo, se va modificando. Incluso cuando bebé se enferma, tu lechita se modifica para que de tu cuerpo le compartas defensas y se recupere más rápido. ¿En serio? Si mamá se enferma, lo mismo. Tu leche se modifica para que de esa enfermedad le compartas anticuerpos y si lo contagias, por ejemplo, de un resfriado, ya no va a ser tan fuerte, ¿no? Porque ya está haciendo defensa. Es como, la leche materna es como, o el calostro, por ejemplo, que son los primeros traguitos, es la primer vacuna. Entonces, esos son los beneficios de la leche, pero después de los 2 años, la leche se sigue modificando de acuerdo a las necesidades de bebé. Entonces, la recomendación es mínimo 2 años. No dice hasta los 2 años y ya, punto final, ¿no? Mínimo 2. Y de ahí, a partir de los 2 años, mamá y bebé deciden cuándo destetar, ¿no? Entonces, sí sigue siendo productiva tu glándula mamaria, porque si el estímulo continúa, la succión continúa, entonces la producción va a seguir activa porque tu prolactina, que es la hormona que desarrolla o que produce la leche materna, va a seguir funcionando. Y entonces, antropológicamente, se puede amamantar hasta los 7 años. Por ejemplo, ¿no? Porque el sistema inmunológico se termina de desarrollar a los 6 años. Entonces se puede, pero culturalmente, pues obviamente está complicado, ¿no? Sí, que tengas ahí un bebé de 5 años y que le estés dando chichi, ¿no? Sí. Y luego si le das en público, bueno, sí, peor. Pero tantito. Fíjate que también los hijos van aprendiendo. Okay. Porque ya saben, o ya puedes negociar con ellos, ¿no? De que si ya tiene 3 años... Y le dices, oye, sí te voy a dar tetita, pero en la calle no. Llegando a la casa, cuando nos sentemos en este sillón, te doy. Ah, bueno, entonces ya se van adaptando a ese proceso, ¿no? De que llegas de la calle, mamá, siéntate, ¿no? Porque ya sabe que ahí es el sillón de dar tetita. Okay. Entonces son este tipo de procesos que también puedes tú ir regulando porque pues es como también tú te sientas cómoda. Hay mamás que dicen, yo le di 3 meses y ya hasta ahí, ya no quiero más y eso me da paz mental y ya, ¿no? Está bien. Le diste lo necesario, lo que le tenías que dar y eso es mejor que nada. Okay. Entonces, los días, las semanas o los años que le hayas dado está perfecto y si le das 6 años, también está bien, ¿no? Tu hijo va a tener otros beneficios, pero pues sí es definitivamente súper saludable la leche, le sigue funcionando igual
Y en cuanto al proceso de destete, también es todo un tema porque antes era de, ay, pues yo la dejé llorar toda la noche y ya no me volvió a pedir, ¿no? Antes funcionaba así, Claro. me tocó, ¿no? Entonces, también otro de mis talleres es el proceso de destete, y entonces la mamá entiende cómo también no solo es quitarle el pecho, sino es un proceso, una etapa donde mamá y bebé tienen un periodo de duelo, ¿no? Porque también es una pérdida. Claro. Entonces, pues sí, ese proceso, justo sigo en el proceso de destete, y la leche sigue siendo, por ahí tengo en mi Instagram un video donde está al microscopio la leche de una mamá de 4 años y, bueno, leche de 4 años y leche de un recién nacido, y siguen conteniendo los mismos nutrientes, ¿no? O sea, el mismo tipo de células, pero cambian las cantidades de acuerdo a lo que necesita, ¿no? El bebé o el hijo, el niño grande. El niño Porque grande. otra cosa es que antes se usaba el término de lactancias prolongadas, ¿no? Pero prolongado se escucha como de ya te pasaste, ¿no? O sea, así como, como que algo no está bien ahí. Entonces, ahora se usa más lactancia materna en niños grandes, ¿no? O niños mayores. Y esto es posible, ¿no? O incluso hay mamás que tienen un hijo y a los 2 años tienen otro, y a los 2 años tienen otro, y el ganón es el primero, ¿no? Porque continúa con la producción a tope de la mamá. Wow. Oye, y entonces, ¿cómo estás haciendo tú este proceso con tu hijo? Pues mira, primero pasamos como la etapa de el pecho directo todo el tiempo, ¿no? Porque entré a trabajar y entonces comencé a hacer el banco de leche. Se adaptó. Y después ya era leche descongelada, digamos, en las horas que yo me iba a trabajar, y en la tarde libre demanda. Y así fue creciendo, cuando ya después de alrededor de los 3 años y medio, empieza a disminuir mucho más los tiempos de tomas, o sea, ya no te pide cada 2 horas como recién nacido, pero sí de pronto 1 o 2 veces al día. O sea, realmente cuando son grandes ya es muy poquito, porque ya andan jugando, ya andan corriendo, mamá, vengo por energía y ya me voy, ¿no? Entonces se despachan solos, ¿no? Son acróbatas de la teta porque están durmiendo ahí todos chuecos y ya se despachan. Entonces, sí, cada vez la demanda es menor, pero poco a poco se les va explicando, ¿no? A ver, va a pasar esto, ya va a dejar de haber leche en la tetita porque ya vas creciendo, o por ejemplo, le explicas, ¿no? Que ya se cumplió un proceso, y aunque a veces pensamos o es muy común que se piense de que está chiquito, no me va a entender, claro que te entienden todo y tú lo sabrás, ¿no? Te dan lecciones de que dices, Claro. ¿cómo sabes eso, no? Sí. Y entonces van entendiéndolo, y no es de la noche a la mañana, ¿no? Es cada vez es menos, hasta que de pronto un día dejan de tomar pecho, ¿no? Entonces, sí es toda una etapa, pero hay mamás que no toleran, ¿no? Que dicen, no, yo hasta me fijé la fecha de 2 años y hasta aquí 2 años, y lo hacen, ¿no? Entonces, cualquier tiempo que cada mamá decida lactar es lo mejor que le pudo haber dado a su hijo. Sin embargo, a mí sí me gustaría que puntualizaras, como lo comentaste antes de que empezáramos a grabar, cuál es la diferencia entre elegir, porque puede ser que sea un problema de salud y que eso no te permita darle leche a tu bebé, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre elegir si darle leche materna a tu bebé y decir no le voy a dar leche materna? Que creo que esa es la parte fundamental también de tu trabajo, ¿no? Claro, pues la leche materna es el estándar de oro para la alimentación o la nutrición del ser humano. Si nosotros aprovechamos esta leche materna tan maravillosa, vamos a tener múltiples beneficios en el recién nacido y en el hijo a largo plazo, de menor riesgo de obesidad infantil, tiene mejor digestión porque la leche trae ya un cierto contenido de bacterias
digamos que en cantidades saludables para poder terminar de crear o de madurar el intestino, y entonces se hacen niños menos enfermizos, con un sistema inmunológico más fuerte, con todas las vitaminas, nutrientes, minerales, todo lo que requiere bebé lo tiene, son niños más independientes, tienen coeficiente intelectual mucho mayor, todos estos beneficios ayudan a que también, por ejemplo, económicamente hasta gastas menos, ¿no? En consultas, en medicamentos, en leche, bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque ¿cuánto te gastas en una semana? En hervir el agua, en cuánto te gastas en lavar biberones, cuánto, o sea, todo esto, siempre les digo, ¿no? La lactancia materna no solo es un tema de mamá y bebé, es un tema social, totalmente. Porque aparte de los beneficios que tiene para mamá y para bebé, aporta económicamente, ecológicamente, de manera social, bueno, de todos los aspectos, ¿no? Sí. Pues la leche materna tiene alrededor, ya se ha estudiado, que tiene alrededor de 900 moléculas o propiedades, ¿no? O diferentes tipos de células. Y todavía no se terminan de descubrir todos estos, ¿no? Y en otro tipo de alimentación no alcanzan ni la mitad, ¿no? Por más que sea la más cara, la más plus de todo, no alcanzan los beneficios de la leche materna como tal. Y aprovechando también la lactancia directa al bebé, lactancia materna, aporta beneficios fundamentales a la mamá, como recuperarse mucho más rápido del posparto, disminuye el riesgo de depresión posparto, disminuye el riesgo de cáncer de útero, disminuye el riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, por cada 12 meses de lactancia disminuye el 4.3% de riesgo para desarrollar cáncer de mama, ¿no? Entonces hay que irle sumando a la canastita de las palomitas, ¿no? Para que no tengamos tantos riesgos de cáncer, por ejemplo, menos riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta, menos riesgo de osteoporosis, todo eso aporta en la mamá, ¿no? O sea, no solo al bebé, sino también a la mamá. Y pues definitivamente ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué es mejor, la lactancia alimentación con otro tipo de fórmulas, ¿no? Claro. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta lo que decías. ¿Qué tal si mamá está hospitalizada? ¿Qué tal si mamá tiene que estar en terapia intensiva 1 mes y bebé ya está en casa? Existen los bancos de leche y es posible que se pueda amamantar de esta manera, o que si mamá tiene alguna otra condición puede extraerse la leche y darle su leche materna a bebé. Entonces, hay muchas opciones donde podemos aprovechar esa leche y ofrecérsela a bebé, ¿no? Y habrá casos, a lo mejor, que no se puede al inicio 100% lactancia materna exclusiva, pero retomas y puede haber un proceso de relactación, ¿no? O sea, así, donde ya a la mamá se le fue un poquito la producción porque no hubo el estímulo, volvemos a trabajar el estímulo y puede continuar con su lactancia. O sea, sí puede pasar eso. Claro, sí puede pasar. Obviamente con un trabajo que, bueno, pues justamente es el que en el que sabes tú, ¿no? Exacto. Ok. Oye, ¿y cómo te buscan? O sea, ¿en dónde te pueden encontrar para aquellas personas que estén interesadas, que obviamente estén embarazadas o que estén a punto de dar a luz, o que dentro de sus planes sea ser mamá y que tengan como toda estos cuidados? ¿Cómo te pueden buscar? Bueno, mi consultorio se encuentra en Tlaxcala. Está en la zona de Ocotlán, y en las redes sociales está la dirección completa, o te la comento completa. Sí, adelante. Bueno, la calle es Retorno Fray Bartolomé de las Casas, edificio 102, en el Cuarto Señorío de Ocotlán, Tlaxcala. Y me pueden encontrar en redes sociales como en TikTok, Instagram y Facebook, @doctora.nubiaguarneros. Y o Lactamat también lo pueden buscar así, y aparece en todas partes. Entonces, ahí hay mucha información también. Trato de estarles haciendo constantemente información para que con tips que pequeñitos les queda ahí esta de pronto duda de decir, no, sí tengo que aprender más acerca de esto, ¿no? Entonces, sí hay mucha información que pueden conocer.
Pueden llamarme también al 246-110-1809, que es mi número de teléfono para citas. Y en Doctoralia también, el enlace se los puedo mandar, aparece en la página de internet, de Instagram, y pues ahí pueden agendar también sus citas. Ok, muy bien. Bueno, pues yo creo que es un tema del cual siempre es importante estar aprendiendo, sobre todo, insisto, sí hay mucha información de parte de nuestras mamás, de las tías, de las abuelas, ¿no? Y creo que también es muy valiosa, pero también es importante como ver toda esta parte médica, ¿no? De saber cómo nos pueden acompañar y cómo sí que se convierta en un proceso no tan doloroso, porque en el caso mío sí fue, o sea, yo me acuerdo y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, no sí, es un dolor que dices, no puede ser. Sí. Y sabes que es bien bonito y bien feo a la vez, que tienes aquí a tu bebé, te está doliendo así de no puedo más, cierras los ojos de dolor y ves a tu bebé y está así con una carita angelical disfrutando la leche y tú dices, bueno, está bien, ¿no? Sí, porque dices, el precio de ser mamá y de... Sí. Sí. Pero podemos evitar totalmente ese dolor. Ay, pues qué bueno, me da mucho gusto que tengas un área de oportunidad, creo que muy importante para todas también aquellas mamás que de pronto, pues no tienen la guía o no saben o no, a veces hasta por pena, ¿no? Claro. Porque la pena también está de pronto ahí de por medio de no saber a quién preguntarle, ¿no? Pero pues mira, yo creo que tú tienes esta posibilidad de acompañarlas en un proceso que me parece de los más importantes que tenemos como mamá, ¿no? Ya cuando empiezas a ver a tu hijo en otras etapas, dices, híjole, esta niña o este bebé, yo lo amamanté y tuve la posibilidad de darle vida, ¿no? Entonces, pues, insisto, creo que es una etapa por demás bonita que tú puedes acompañarlas y sobre todo creo que pues también tu formación te permite tener esta sensibilidad, no solo formación médica, sino tu formación real de mamá, porque seguramente no sería lo mismo si tú no fueras mamá. O sea, si fueras médica, sí, como dices, pues sí, conozco toda la estructura y el cuerpo y todo lo que tú quieras, pero ya vivirlo y decir, no es lo mismo, ¿no? Claro. Y que tú incluso estés experimentando esto de decir, bueno, pues en el proceso del destete, pues también es algo con lo que te permite acompañar a todas aquellas que están en esta etapa y que, insisto, si tienen esta posibilidad de que sea un proceso más bello de lo que ya es, pues qué bueno que así sea, ¿no? Exacto. Y bueno, también... Ese es por la parte de quienes están en ese proceso, pero también das talleres, das pláticas. ¿Estos para quién van dirigidos? Pues para las mamás y papás que ya están teniendo o ya libraron esta parte de la lactancia, que ya tienen un afianzamiento adecuado, entonces podemos empezar a trabajar en crear el banco de leche para que regrese mamá al trabajo, o incluso aunque no vaya a regresar a trabajar, pero en algún momento ir al súper, ir al cine, saldrá alguna situación y sabes que ahí está la lechita y no va a ser necesario darle otra cosa más que tu propia leche, ¿no? Entonces, el banco de leche, también he apoyado a algunas mamás con el taller de cuidados del recién nacido, porque hay mamás muy jovencitas que bueno, yo tengo una amiga que no tenía nada de idea de los bebés y cuando nació su niña la cargaba así tipo el Rey León, ¿no? O sea, de que no sabía ni cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo agarro esta cosa? Exacto, sí, porque te dan a tu bebé y dices, y luego, ¿no? Por ser, muchas veces pensamos, ¿no? Que por ser mujeres y que estás embarazada, ya lo vas a saber todo, y no es así, ¿no? Y por eso de pronto es la pena que tú dices de, no, ¿cómo voy a preguntar si todas las demás pudieron y yo no? Pues ese es otro punto que no te tienes que comparar para nada. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, después del banco de leche ya sigue el taller de alimentación complementaria y Baby Led Weaning, que es una técnica distinta a la alimentación habitual de papillas, con trozos, y bueno, es también todo un tema. Que también en esta etapa los papás ya están muy emocionados de que bebé ya va a empezar a comer y todas estas vivencias, ¿no? Que se tienen al inicio.
Y pues el proceso de destete también hay que trabajarlo para que no sea un momento traumático ni para mamá, ni para bebé, ni que sea un destete abrupto, porque no nada más es ese proceso de ya destetar. Hay que pensar en que si tu producción está activa y de un día para otro dejas de dar pecho, se sigue produciendo la leche y te puede generar una mastitis, ¿no? Es una infección justo en la mama, algún conducto se tapa y se infecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y hay muchas mamás también que ya tienen el problema, ¿no? Que no las vi antes, que de pronto dicen, yo fui con la doctora y me ayudó, ¿no? Entonces ya me buscan con el dolor, con la grieta, con la mastitis, y entonces hay que trabajarlo desde ese momento, ¿no? Entonces no solamente son talleres y asesorías de lactancia, sino que es una consulta integral, consulta médica, claro, para atender todo el entorno, ¿no? Porque a lo mejor también la mamá trae una infección intestinal horrible y de pronto dices que ya no le voy a poder dar pecho, los medicamentos, y realmente es que hay una gama enorme de medicamentos que son compatibles con la lactancia, entonces no es necesario suspenderla, ¿no? Habrá algunos específicos en enfermedades muy fuertes como quimioterapias o algo así que sí no se puede, pero en una enfermedad básica o de la vida cotidiana se puede sin ningún problema. Pero lo más importante, doctora, salvo lo que tú comentes, creo que el tener un acompañamiento como mujeres, ¿no? Claro. O sea, sí entiendo esta parte de poderlos enseñar, pero también estamos en una etapa muy vulnerable, creo, que cualquier cosa nos puede hacer chillar o nos puede hacer enojar. Entonces yo creo que también este acompañamiento vale la pena tenerlo y estar acompañada de una profesional, porque creo que, pues sí, yo insisto, no es cualquier cosa tener un chamaco, ¿no? Y no es cualquier cosa también alimentarlo y todo, porque es todo un contexto que de verdad para nosotras, digo, no me quiero ser la víctima, pero no es un proceso sencillo. Claro. Y creo que a veces siento que sí, como que nos desatendemos en ese sentido, ¿no? En no darnos como esta parte de que alguien nos puede ayudar, ¿no? Exacto, la empatía, definitivamente, ¿no? Ser empáticos, y justo lo que dices, el hecho de ser mamá cambia totalmente el panorama porque sabes o te pones de pronto en los zapatos de la otra mamá, ¿no? Y dices, no, o sea, sé perfecto que estás sintiendo que ya no puede más, porque incluso dentro de todas estas asesorías de lactancia que les voy dando, yo las noto, ¿no? O sea, ya sé sus expresiones de me estoy aguantando aquí las ganas de llorar porque ya no puedo. Y entonces ahí es el momento donde no solo es una consulta como tal, de tómate esto y esto y esto y ya, ¿no? Receta, ¿no? O sea, es que, a ver, estoy viendo que a lo mejor vienes sola, ¿no? Veniste sola a la consulta. Y por ahí trae ese tema, ¿no? De que si te sientes solita, entonces es hasta es un proceso terapéutico, ¿no? Donde es una consulta psicológica también. Sí, exacto, donde dices, ay, o sea, sacan esa lagrimita y ya se relajan y ya pueden acomodarse mejor y ya logran el agarre, ¿no? Entonces hay que ir siempre viendo toda esta parte clínica también, ¿no? Porque vas viendo toda su expresión corporal, desde cómo entra y dices, aquí hay algo, ¿no? Porque aparte yo siento que también es una parte emocional que transmitimos a los bebés, ¿no? Cómo tú te sientes. Claro, sí, fíjate que este es un punto bien importante. Muchas veces dicen, si te espantas, si te enojas o cosas así, no le des pecho a tu bebé porque le pasas lo mismo. Es distinto eso, que sí es un mito, a que emocionalmente tú estés como teniendo ese rechazo, esa sensación de tristeza, de que no quieres cargar a tu bebé, ¿no? Entonces sí hay una cuestión de que puedas empezar a tener un rechazo, ¿no? Y entonces pensar en una depresión postparto. Okay. Pero rápidamente, en el caso de cuando se espantan, ¿no? O se enojan, no se va la leche o no le hace daño, simplemente que el reflejo de eyección o el reflejo de salida se vuelve lento. Entonces, por eso pareciera que el bebé se desespera, se enoja y todo esto, pero también es otro mito, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí es todo un mundo de justo durante todo el proceso de la explicación de toda la información que tienen que ir conociendo, sale un mito y sale otro mito y sale otro mito, ¿no? Es sobre la marcha. Nos daría para tener una charla completa de cuáles serían los mitos de la leche materna, ¿no? Totalmente. Bueno, doctora, pues estamos en la recta final, pero no me gustaría dejarla ir sin que nos responda las preguntas de nuestras cartas.
En aquel entonces no estaban nuestras cartas de las hijas de la Malinche. Bueno, eran otras, Ajá. pero ahorita son estas cartas. Entonces, si escoges 3 y me las pasas, por favor, para ir conociéndote un poco más. Ok. Dice, ¿qué te hace sentir insegura? ¿Qué me hace sentir insegura? Ay, qué fuerte. ¿En serio lo tengo que decir? Como tú decidas. Pues fíjate que de pronto nos vemos en las redes siempre, ¿no? Seguras, siempre, Ok. o sea, las redes Ujú, sociales ujú. siempre te ven de una manera, pero yo creo que la parte de la maternidad es una balanza donde de pronto, o sea, yo trabajo mucho con la maternidad, pero también tengo esas altas y bajas, ¿no? Que digo, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, todo el tiempo estoy estudiando, estoy leyendo, estoy haciendo, Ok. pero sí tengo ciertos momentos de inseguridad donde digo, tengo que modificarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que a muchas o a todas nos pasa que la maternidad es todo un reto Ujú. donde no sabes si siempre lo estás haciendo bien y eso sí me genera esta inseguridad, ¿no? Claro, pero bueno, pues en tu caso, pues también es parte del trabajo que haces, ¿no? Claro. Toda esta inseguridad que tú tienes, pues imagínate cuántas en su momento la tuvimos por no saber cómo amamantar, ¿no? Entonces creo que Claro. es ir aprendiendo de todas, ¿no? De qué manera lo vamos haciendo. Yo creo que no hay mamá perfecta, ¿no? Justo. Todos pues vamos en el camino viendo que sí, seguramente cometemos muchos errores, pero pues estamos en el camino. Sí, justo. Y toda la vida estamos aprendiendo, ¿no? Sí, Porque... claro, porque pues mamá vas a ser hasta que te mueras tú, o sea, Exacto. digo, pues no sé, digo, ojalá tengamos la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos y que se realicen y todo, pero pues, yo digo que nunca vas a terminar de ser mamá. Claro, O sea, sí, siempre. siempre vas a estar como viendo ahora en qué, Sí. en qué puedes ayudar o cómo Sí, puedes contribuir, no lo sí, sé, ¿no? justo lo platicábamos antes de iniciar, ¿no? Mi Claro. mamá también todo el tiempo está siendo mamá, ¿no? Y Sí, viendo exacto. nuestros logros y escucharnos y Y dar un siendo consejo y mamá todo ahora de eso. tus hijos, ¿no? O sea, ahora Exacto. de tu hijo Sí, en tu sí, caso, sí, ¿no? sí, Porque dices, sí. bueno, pues ya fue mi mamá, pero ahora aparte es mamá de mi Sí, hijo, ¿no? sí, No, sí, sí, es sí. todo un proceso. Bueno, dice la siguiente pregunta, ¿qué maestros de vida han marcado tu camino? Bueno, pues principalmente mi mamá. Definitivamente he aprendido, como dices, no son perfectas y de las buenas y de las malas he aprendido muchísimo y yo Ujú. creo que gracias a ella estoy aquí, estoy donde estoy, porque siempre ha sido como un sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante y se ha logrado su objetivo, ¿no? Entonces yo creo que ella ha sido mi maestra. Ay, pues tengo el gusto de conocer a su mamá y apenas la reencontré y nunca me Sí. imaginé que fuera su mamá pues de aquella amiga que yo conocí en algún trabajo y que yo siempre la veía muy guapa, muy movida, siempre trabajando. Ay, gracias. Y aquí está el resultado. Sí, ya ves, te digo. Aquí está el resultado. Ok, le mandamos un saludo a tu mami, Sí. que vivimos Saludos, ma. años muy bonitos, la verdad, y con amigos Sí. muy queridos que a la fecha todavía yo los frecuento y la verdad es que fue una etapa muy bonita de mi vida, que yo también ahí pude aprender muchas cosas, Claro. pues de la gente que en ese momento nos encontramos. Pero Sí. volver a ver a tu mamá, la verdad que fue Y que se saludan con tanto gusto, ¿no? Sí, Así es de que de verdad yo emoción dije, y no puede sí, sí, ser, o sea, sí. dije, wow, pero mira. Sí, sí, sí. Bueno, la última pregunta dice, no, perdón, no es cierto, no es esta. Que a lo mejor va a ser la misma, no lo sé, pero dice, ¿a quién admiras? Pues sí, repito. Repito respuesta, sí, a mi mamá, pero también a mi hermana. Ok, Somos una familia de 3, bueno, ahora ya somos más, ok. ya están mis sobrinos y mi hijo, pero las 3 siempre hemos sido muy unidas toda Mm, la vida, entonces de las 2 he aprendido muchísimo. Admiro la fortaleza de mi hermana también, admiro su personalidad, su forma de ser, y entonces ellas son mi mayor admiración y mi ejemplo siempre, ¿no? Ay, qué padre.
Pues Sí. saludos también a, ¿cómo se llama tu hermana? Gloria Luz. Gloria. Seguramente también la conozco y, Probablemente. y seguramente Sí. pues también la conocí muy chiquita, Sí, pero ya me acordé que sí la le, conocí. le mandamos muchos saludos. Ay, sí es cierto, sí es cierto, porque también cuando dijo quién era su mamá, dije, yo conozco a tu mamá, entonces sí, ya sé quién es. Pues un saludo también a la hermana y pues estas comunidades de mujeres, esto es lo que somos, ¿no? Sí. Este espacio que nos permite escucharnos, que nos permite vernos, que nos permite darnos estas posibilidades de seguir aprendiendo de todas, ¿no? Sí, de nuestra mamá, pero también de las especialistas, como es tu caso. Así es que, pues, muchísimas gracias. Yo celebro todo el trabajo que haces y qué bueno que haya justo como esta atención en temas que son muy íntimos de nosotros, porque este momento de estar viendo la carita de tu bebé y de que tu bebé esté pegado ahí, que no quiera soltar, sino quiera irse y que lo estás viendo cómo va cerrando sus ojitos porque se está quedando dormido, es por demás una de las escenas más sublimes que podemos tener una mamá. Pero además que tengas un acompañamiento para que el resto de tu contexto esté mejor, pues creo que vale la pena. Claro. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que les quiera dar a aquellas mujeres que no saben del tema, que tienen miedo también, porque de pronto también nos invade el miedo, ¿no? De no saber qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué mensaje les darías? Pues primero que nada, que se dejen informar, ¿no? Porque a veces hay mucha renuencia porque creemos que sí se va a poder y a la mera hora, ¿no? Entonces, que se dejen enseñar, que fluyan para que puedan aprender antes de que nazca bebé. Y cuando nace bebé, tener siempre en cuenta que todo son etapas, ¿no? Que hoy no es siempre. Entonces, aunque aparentemente la primera noche es un caos y no dormiste, o te duele, o te sientes incómoda, o todas las etapas o los procesos que van pasando en las primeras semanas, no van a durar para siempre. Disfrútalas porque pareciera muy trillado, pero de verdad que el tiempo pasa volando y esto solo son etapas y es una de las etapas más importantes que puedes vivir con tus hijos y que se van a recordar por siempre. Sí, seguramente. Definitivamente. Ay, doctora, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en este espacio, por segunda ocasión en el podcast de las Hijas de la Malinche. Ya formas parte de nuestra comunidad y estuvo también en nuestro aniversario. Sí. Gracias también a Gota Water, que hoy nos hizo favor de mandarnos el agua para nuestra invitada. Recuerden que es un agua alcalina, que es de un emprendedor muy joven, tlaxcalteca, a quien le mando saludos. Y gracias también al equipo de producción, a Lili, a Patti, que están aquí truchas con las grabaciones de los podcasts y luego de la producción, así es que muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por compartir, por hablar, por sugerirnos. La verdad es que tenemos una temporada muy productiva y creo que la vamos a cerrar con broche de oro, así es que de verdad gracias por seguirnos y pues nos saludamos, nos escuchamos en el próximo podcast de las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes, por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.